Estimados oyentes del país, en este especial de fin de año nos toca abordar lo que ha constituido el año crítico de 1998 y sus perspectivas. Oficialmente, el Banco Central ha revelado lo que ha ocurrido el año 98, la crisis, especialmente por la caída del precio del petróleo, el fenómeno del Niño, la destrucción de la costa, la reducción de las exportaciones de productos agrícolas y del mar, el cierre de las líneas de crédito, y en esas condiciones vemos que ni siquiera se han cumplido las metas que se habían previsto a comienzos del año 98. Y esto no le corresponde exclusivamente a este gobierno, pero visto para afuera, la situación del país no es buena. Por un lado, se está pidiendo desde los organismos multilaterales, hemos tenido conocimiento fuente directa, están preguntando qué será del programa macroeconómico de los 4 años, qué va a pasar con privatizaciones, qué va a pasar con modernización, con concesiones, es decir, el programa global de lo que piensa hacer el régimen actual. En cuanto al saldo, las cifras, vemos que cerramos prácticamente con 45% la inflación, el crecimiento penosamente va a ser entre el 1 y el 1,5%, un país creciendo así, incluso la meta que se advierte para el año 99, entre el 2 y 2,5, pues necesitaremos 70 o 90 años en esas condiciones para salir de la actual crisis. El déficit fiscal va a llegar al 6% del PIB, es decir, estamos hablando de 1.200 millones de dólares, cuando hemos criticado y lo hemos hecho directamente a los responsables. Hace pocos días lo decíamos al propio ministro de Finanzas, cuando se dijo que recibió con un déficit del 7% del PIB, luego se bajó al 4% y finalmente se habla del 6%. Y la pregunta era, ¿qué pasó en el camino? Estimados oyentes, estos y otros temas vamos a abordar con los 3 invitados especiales de hoy. El presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, economista Luis Jácome, el ex gerente del Banco Central, el presidente de la Junta Monetaria, economista Eduardo Pachano, y el consultor internacional Washington Herrera. Economista Jácome, de la lectura inicial que hacemos de lo que fue el saldo rojo de este año 98, ¿qué se pudo corregir de este año crítico? Bien, creo que han habido correctivos. Hubieron correctivos en el ámbito fiscal a través de la racionalización de subsidios que conocemos todos los ecuatorianos. Por lo demás hubo ajustes en la parte cambiaria y un esfuerzo en el manejo monetario para evitar que las presiones expansivas desde el lado fiscal, desde el lado financiero y la escasez de divisas de la crisis provocadas por la crisis financiera internacional provoquen una pérdida de reservas internacionales y como consecuencia de ello, muy grande, y como consecuencia de ello una estampida de la inflación. Creo que al terminar el año se ha logrado atenuar los efectos distorsionadores y de desequilibrios macroeconómicos que venía arrastrando esta economía, que en gran parte obedecen a una política económica que no ha logrado mantenerse sana a lo largo del tiempo y que determina que desde el año 95 acá el país viva en un permanente estancamiento con niveles de inflación mucho más altos de los que son deseables para que un país pueda progresar y para que su población pueda mejorar sus condiciones de vida. ¿Es posible que los organismos multilaterales le abran la llave al Ecuador con estos indicadores y con sus perspectivas? Porque ellos están viendo con preocupación lo que está pasando en el país. ¿Ustedes tienen la expectativa de que va a haber el apoyo de los organismos multilaterales? Mi impresión es que sí es posible tener un apoyo de los organismos multilaterales en la medida que la política económica el próximo año, es decir, en el año 99, se encasille dentro de ciertos parámetros que permitan avisorar que si bien el próximo año 99 todavía será un año en el que se tenga que hacer algunos ajustes, probablemente no tantos como en el año 98, repito, pero que permitan avisorar que a partir del año 2000 esta economía sí puede crecer a tasas más altas que sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué tipos de ajustes adicionales serían los que ya se ha hecho? Esa es una tarea en la que está este momento empeñado el Ministerio de Finanzas al elaborar la proforma presupuestaria, pero yo diría que en líneas generales tiene que haber una racionalización muy grande del gasto y por otra parte
Creo que por el lado de los ingresos, el gobierno debería hacer esfuerzos para incrementar las recaudaciones y con ello llegar a un déficit fiscal no mayor al 4% del Producto Interno Bruto el próximo año. Esto es alrededor de 800 millones de dólares, que permitirían dejar espacio para que la política monetaria sea tal que el sector productivo del país tenga crédito para poder funcionar, para que el Banco Central no pierda reservas internacionales adicionales el próximo año, y para contar con el apoyo externo, que era la pregunta que usted me hacía hace un momento, no solo de parte del Fondo Monetario Internacional, sino recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que es importante, renegociar la deuda del Club de París, que acumula trazos ya significativos a finales de este año. En general, el país pudiera, si es que hay este esfuerzo al que he hecho referencia, mejorar el ambiente para los inversionistas nacionales y extranjeros, de manera que podamos tener a partir del año 2000 un crecimiento bastante más alto y con ello empezar una nueva etapa luego de prácticamente una segunda década perdida consecutiva que ha tenido esta economía ecuatoriana. Economista Pachano, de su experiencia, si estamos en una situación crítica en el Ecuador, si las perspectivas no son tan bollantes, es posible, es quizás el único camino el endeudamiento. ¿Nos van a dar más créditos en estas condiciones? Difícilmente, y no solo por las características particulares de la economía ecuatoriana, sino por las condiciones generales de los mercados financieros. Las restricciones que enfrentan las economías en desarrollo siguen siendo severas. El Ecuador ha sido subclasificado por las autoridades de control de los Estados Unidos y han impuesto nuevas limitaciones a las líneas de crédito que se pueden conceder en favor del financiamiento de las actividades productivas ecuatorianas. En el campo del endeudamiento multilateral, mientras no lleguemos a un entendimiento, o por lo menos a que nos acerquemos en la comprensión de la política económica y sus objetivos con el Fondo Monetario Internacional, yo veo serias limitaciones en el acceso que tengamos a recursos de largo plazo y con propósitos de desarrollo o de proyectar obras de un adecuado contenido social. De tal manera que, dadas las condiciones en las que estamos trabajando, sustentar el financiamiento de la actividad pública en una proporción demasiado fuerte en el endeudamiento externo me parece que es extremadamente delicado y peligroso. Las propias declaraciones del ministro de Finanzas, que lo hizo hace pocos días, cuando señala que de la más o menos proforma que están discutiendo para el año 1999, el 34 o 35% de los recursos que demanda esa proforma tienen como fuente el endeudamiento externo, mientras que en los egresos apenas el 10% va a inversión pública. Creo que demuestra el elevado grado de descomposición que tiene ya la estructura de las finanzas públicas en el Ecuador y las enormes dificultades de mantenerle inclusive ya en el corto plazo. Mi impresión personal y mi opinión es que por la vía del endeudamiento tenemos poquísimo camino por recorrer. ¿Qué nos queda? Ahí hay una reestructuración integral de las finanzas públicas y no creo que hemos hecho ningún intento serio por reconstruirlas. Me parece que los riesgos con los que estamos trabajando son extremadamente elevados. El problema desarticulante básico de la economía ecuatoriana ha sido el déficit fiscal en los últimos años. Los gobiernos de turno han sido incapaces de resolver los problemas y simplemente han buscado, cuando han existido fuentes de financiamiento, recurrir precisamente al endeudamiento en lugar de ajustar las políticas de gasto y de ingresos que deben ser permanentes en el comportamiento del sector público en la economía. Y hemos llegado al sitio en el que estamos.
Hay un endeudamiento público mal llamado interno, que es un endeudamiento en moneda extranjera, de corto plazo, que es un dogal que tiene el presupuesto del año 1999 por la gran cantidad de vencimientos que se aproximan. Y mientras no resolvamos este problema fiscal, toda la otra problemática de incentivar producción, de reestructurar y sanear el sistema financiero, de bajar las tasas de interés, de estabilizar el tipo de cambio, de que la inflación sea mucho más razonable en el Ecuador, son objetivos que se pierden y que casi llegan a la dimensión de la utopía, porque hay un factor descomponente en toda la economía, que es la pésima estructura que tiene las finanzas públicas. ¿Los resultados del año 98 eran los previsibles o peor de lo que se había previsto? No, yo creo que nunca nos esperamos tener un año con tantos efectos, inclusive exógenos. Los daños ocasionados por el fenómeno del Niño han sido enormes, en términos de producción e infraestructura. La caída del precio del petróleo agravó la situación fiscal y obviamente también agravó la situación de nuestro sector externo. Siguen perseverando niveles de comportamiento en los precios de nuestros principales productos de exportación que no son los que esperábamos en el año. Entonces, en general, lo que pensábamos iba a ser el año 1998 a lo que finalmente ha sucedido, hay un evidente deterioro en la percepción de la percepción al resultado final. Yo quisiera en este punto hacer un comentario que me parece que es absolutamente pertinente. Estamos con un gobierno que todavía le restan los 4 años enteros de gestión. Lo que yo decía en alguna conversación, está utilizando los descuentos, porque por el ajuste constitucional, este es el único gobierno que tiene 4 años y 5 meses de gestión. Y con 4 años completos todavía por trabajar. Todavía es tiempo, aunque se nos está acabando porque los hechos son los que probablemente desborden otra vez el nivel o la velocidad con la que se toman las decisiones, pero todavía hay tiempo para estructurar un programa económico coordinado entre todas. ¿De 4 años? De 4 años, es decir, en enero del año 2002 este gobierno concluye. Y las autoridades fiscales... 2003. O 2003. Las autoridades fiscales con las autoridades monetarias tienen que hacer un esfuerzo muy fuerte de coordinación. Con la independencia del Banco Central y con las limitaciones constitucionales que tiene, también ahí hay otro marco de acción de la política pública que le obliga a repensar en profundidad sobre toda la estructuración de su papel en el desarrollo nacional y de las fuentes de financiamiento. ¿Fue buena la autonomía consagrada en la Constitución del Banco Central? Ah, sí, yo creo que la autonomía del Banco Central es buena porque obliga a disciplinarnos a todos. Ahora es una autonomía que hay que preservarla, hay que defenderla, hay que apoyarla y hay que comprenderla. Porque cuando uno tiene problemas, uno puede impedir cualquier quebrantamiento. Claro, uno puede entender que hay una autonomía, pero no quiere aceptarla porque tiene la limitación. Y a mí me parece que es responsabilidad de todos los que mantenemos un criterio de buscar una solución de sanidad fiscal, el que el Banco Central mantenga su absoluta independencia frente al comportamiento de la política fiscal. Economista Washington Herrera, ¿qué lectura le deja a usted el año 98 en el orden económico? Bueno, creo que es un año atípico en la economía ecuatoriana por varias razones. Es un año que ha soportado los daños del fenómeno del Niño a los 15 años del último producido. Eso le da una atipicidad distinta que hay que tener muy en cuenta en el análisis. También está influido por la drástica baja del precio del petróleo. Esto no es atribuible a ningún gobierno y en eso hay que ser justos. También hemos tenido una inestabilidad política, un cambio de gobierno abrupto. Felizmente se produjo el cambio de gobierno.
Todas las energías gastadas por el Ecuador en el proceso de paz también perjudican, dan un cierto nerviosismo a la economía nacional. El cierre del crédito internacional es otro asunto no controlado por los gobiernos. Y tenemos como medidas rescatables el levantamiento de los subsidios, que fue una medida apropiada, conjuntamente con la creación del bono de solidaridad. Y habrá que ver si el repunte de las exportaciones de banano de estos 2 últimos meses, más lo que pueda hacer el próximo año, le puede dar una salida al sector externo, que es uno de los sectores que a mí más me preocupa, debido al abultado déficit fiscal de unos 1.000 millones de dólares, abultado saldo negativo de la balanza comercial, que son unos 1.000 millones de dólares, y a la falta de ingresos de capitales, que puede dar lugar a un déficit de cuenta corriente del 10%. Y eso es altísimo, es una cifra de las más altas en los últimos 20 años. Ahora, yo veo hacia adelante y a la luz de lo que hemos presenciado, las acciones de este gobierno, encuentro una excesiva dependencia política respecto de las decisiones económicas. Un país moderno no puede depender de la politiquería. Un país moderno tiene que actuar técnicamente. Y lo que hemos visto hasta aquí es una especie de preeminencia de los factores políticos, de los factores de la popularidad, de los factores inherentes a la imagen del presidente, que en realidad están perjudicando a la racionalidad de las decisiones económicas. Veo un gobierno sin planificación, un gobierno que no sabe a dónde ir, o por lo menos no lo ha dicho claramente, y esto produce lo que vulgarmente se dice una vida de tumbo en tumbo, porque nadie sabe a dónde vamos a ir. ¿Usted también reclama el programa de los 4 años? ¿Perdón? ¿Usted también reclama el programa de los 4 años? No, yo reclamo que haya un plan que puede ser de mediano plazo, de corto plazo, pero que se nos diga a dónde queremos ir, por dónde vamos a ir. Coincido que el déficit fiscal es muy pesado, esto es una herencia no atribuible solamente al gobierno de Alarcón, sino también a las condiciones políticas. El Congreso anterior no hizo nada por resolver los problemas económicos, y esa también es una herencia que hay que ser justos, hay que reclamar a quienes se opusieron a toda medida que se proponía para dejarle a este gobierno que tenga que afrontar un problema de déficit fiscal que es muy fuerte. A eso se agrega la dependencia excesiva en la deuda externa e interna, que lo va a dejar al fisco solamente trabajando para pagar esa deuda o para hacer una reingeniería. Pero ahora que estamos con el presidente del Banco Central, yo querría escuchar 2 cosas. Primero, ¿cuál es la política del Banco Central para cuidar el valor de la moneda ecuatoriana? En consecuencia, ¿cuál es la política antiinflacionaria de este gobierno? Y en segundo lugar, quisiera escuchar una cosa que se pregunta todo el mundo. ¿Cuál fue la política del Banco Central actual de este gobierno respecto al Banco de Préstamos y al Banco Continental? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes y por qué se actuó en forma diferente en uno y otro caso? Perdón, el banco Filambanco y el Banco de Préstamos. ¿Cuál es la diferencia? A ver si nos puede responder Luis Jacome. Y luego analizaremos cuánto de responsabilidad hay en la situación del sistema bancario y financiero del Ecuador. Bien, la pregunta tiene que ver con el problema préstamos y Filambanco, que creo que está en el marco de 4 años de estancamiento económico, de problemas en ciertos sectores, por ejemplo el sector petróleo que golpeó al Banco de Préstamos, de problemas generados por el fenómeno del Niño y de una crisis financiera internacional que golpeó duramente a Filambanco. Pero en general de debilitamiento de algunas instituciones financieras del país, entre esas estas 2 instituciones. Banco de Préstamos, en su momento, nosotros no estábamos todavía en funciones en el Banco Central, pero había acudido a la ventanilla de liquidez del Banco Central y el Banco Central le dio esa ayuda hasta donde la ley le permitía.
Una vez que los bancos agotan la instancia del artículo 24, entonces toca tomar una decisión que es de parte del Banco Central y sobre todo en ese tiempo el directorio, que todavía no estaba nombrado, hubiera tenido que considerar la posibilidad de darle por el artículo 26 de la Ley de Régimen Monetario recursos adicionales. Pero no había un directorio nombrado y por lo tanto no se podía entregar recursos adicionales más allá de los que se le había entregado. ¿Qué alternativa tenía el Banco Central? Quizás entrar a un préstamo subordinado, cuya legalidad yo personalmente creo que existe, que es legal, pero no cabe duda que hay gente que debate sobre la legalidad de este tipo de préstamos. En su momento se consideró, y esta fue una decisión tomada por parte del gobierno, en pedirle al accionista mayoritario de Banco de Préstamos que capitalice, y hubo un ofrecimiento de parte de ese accionista de capitalizar el banco en ciertas cantidades en un determinado monto. Sin embargo, eso no se cumplió a la fecha que se había establecido y en consecuencia entró en liquidación esa institución financiera. En el caso de Filambanco, esta institución entra a la ventanilla de liquidez del Banco Central el 14 de septiembre, nosotros asumimos funciones el 9 de septiembre, y empieza a demandar los recursos que por ley puede darle el Banco Central como prestamista de última instancia. Es decir, una vez que los bancos privados acuden al Banco Central por la ventanilla de liquidez es porque han agotado las posibilidades de levantar dinero en el mercado interbancario, al menos en las proporciones que necesitan para cubrir sus requerimientos de liquidez. Se diría que sí. ¿Por qué no se mantuvo la decisión inicial del crédito subordinado? Quizás temor a lo que ya sucedió con el Banco Continental. El Banco Central en su momento, una vez que Filambanco ya agotó el artículo 24 y ya estando en artículo 26 a los que antes hacía referencia, se consideró la posibilidad o de liquidar el banco o de entregarle un préstamo subordinado, y la tercera opción era esperar 4 días, una vez que ya estaba aprobado en primera discusión, el nuevo régimen legal que permitía la reestructuración del sistema bancario y que es el que está hoy en vigencia. Y se optó por esta tercera, porque la primera hubiera significado un costo económico terrible para este país. El caso de Filambanco es un caso parecido al del Banco Latino de Venezuela, que se liquidó en el año 94 en ese país. Es decir, el primero o segundo banco, dependiendo de qué indicador utilizamos para clasificar a las instituciones bancarias de cada país. En Venezuela se optó por liquidar a ese banco de ese tamaño, y entre las consecuencias que se dieron fue que en el año 94 se cerraron 13 bancos, es decir, tuvo que intervenir 13 bancos, en otras palabras, no se cerraron, hubo que intervenir 13 bancos por parte de las autoridades monetarias y bancarias de Venezuela, y en 1995 se intervinieron 5 bancos más, es decir, 18 bancos en total, que son casi el 40% de las instituciones bancarias de ese país. La inflación subió marcadamente, las tasas de interés se fueron a las nubes, se depreció el tipo de cambio en forma significativa. Nosotros pensamos que este era un escenario muy probable que se pudo haber dado aquí en el Ecuador si es que simplemente se liquidaba a Filambanco. En realidad hemos llegado a un punto de debilidad de algunas instituciones financieras y a esa institución le hubieran seguido un número importante. En el caso de Venezuela, el costo hasta la fecha de restablecer el sistema bancario bordea los 20 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, si nosotros lo llevamos eso a cifras aquí en el Ecuador, estaríamos hablando de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Es decir, las cifras de Venezuela traídas a la realidad ecuatoriana serían aproximadamente 4.000 millones de dólares como consecuencia de esa crisis bancaria. Esa era una primera opción. Una segunda opción era el préstamo subordinado, lo que implicaba que el Banco Central tenía que negociar con el accionista principal de Filambanco el otorgamiento de estos recursos, y esto tenía que ser aceptado por ese accionista, por tanto por la institución, porque la ley determina que una vez que se otorga darle más recursos hubiera significado una negociación,
Y la tercera alternativa era ir a un préstamo subordinado en el que efectivamente se le quitaba al banco, a la familia Isaías, y el Banco Central se quedaba hecho cargo de un segundo banco, ya tiene el Banco Continental como propiedad también, un banco con casi 100 oficinas en todo el país, en circunstancias en que el Banco Central no está hecho para manejar este tipo de situaciones. Con un saldo rojo mes a mes, que lo seguimos viendo cuando se arrojan los datos. Porque si es que nos vamos a la experiencia del Banco Continental, sucede que una vez que el Banco Central tomó ese banco en su momento, continuaron los retiros y el Banco Central continuó inyectando recursos a la institución que había adoptado. En este caso hubiera sido una situación, nosotros pensamos que similar, sin tener los elementos jurídicos necesarios para hacer una reestructuración de ese banco o una venta rápida de ese banco. Comparados, sobre todo, con lo que estaba en la ley bancaria en ese rato que ya estaba discutiéndose para segunda votación en el Congreso. Sin lugar a dudas, lo que hoy tenemos en el Ecuador como instrumentos de manejo de crisis bancarias es muy superior que lo que teníamos antes de la implantación de esta ley. De hecho, en una semana más, Filambanco entró a ser tratado por la Agencia de Garantía de Depósitos. Igualmente ha sido castigado el accionista, es decir, perdió totalmente sus acciones. Hoy Filambanco es propiedad de la Agencia de Garantía de Depósitos y esta institución está trabajando para lograr un resultado rápido en términos de subastar ese banco y tratar de sacarle el mejor resultado posible para cubrir, al menos en una buena parte, los recursos que como Estado ha tenido que poner. Por ahora son 140 millones de dólares para capitalizar el banco y posteriormente un monto del orden de 400 millones de dólares que emitirá el gobierno para pagar los recursos que en su momento entregó el Banco Central para atender los retiros de depósitos y los cierres de las líneas de comercio exterior que ese banco venía sufriendo. A simple vista la gente dice, puede ser papeles, no es que son recursos inmediatos, pero si se eliminan los subsidios, si se habló de 570 millones de dólares, 170 por el gas, como que se suman esos recursos y no sirven de nada en la práctica, aun cuando digo son papeles, pero se ve la cifra, 540 millones de dólares para Filambanco. Esa es una preocupación válida y lógica de la gente, ¿no? Por el tamaño de la cifra que se está manejando. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por una parte, el momento en que se vende el banco, habrá un pago de parte del comprador del banco y además, de acuerdo a la información que tenemos de parte de la Agencia de Garantía de Depósitos, ese nuevo banco tendrá un plazo largo, obviamente, para amortizar el equivalente a los 400 millones de dólares que está inyectando el gobierno y que sirven o que servirán en su momento de pago por los artículos 24 y 26 del Banco Central. Es decir, hay una recuperación habría una recuperación de una buena parte de esos recursos, pero lo que no se recupera, o más bien dicho, la recuperación total tiene que ser vista no solamente en un periodo de un año, sino que estos bonos serán emitidos a muy largo plazo, me refiero a los 400 millones de dólares, y esto podrá ser repartido en el tiempo, y me refiero a aquella parte que no sea cubierta con la venta de, en este caso, de Filambanco. La comparación, obviamente, es impactante en términos de la cifra, pero no es exacto que el gobierno pierde 540 millones de dólares en esto. La pérdida, si es que la hay, es significativamente menor, tal como se ha visto en otras experiencias de otros países del mundo, pero además porque si es que se hace una operación rápida, es decir, una venta rápida, y se lo hace, como yo espero que sea, en forma transparente, se podrá recuperar una importante cantidad de recursos para el Estado. Economista Pachano, ¿cuánta responsabilidad tiene el sistema bancario y financiero en esto? La misma, la que tienen todos los ciudadanos y sectores económicos que han desarrollado sus actividades dentro de una sociedad altamente inestable, con tremendos problemas políticos, con inadecuados manejos económicos. El sistema financiero no es otra cosa que el núcleo central que recoge todas las vibraciones de la economía. Si la economía trabaja bien, si los sectores productivos están en condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades
y son sectores que se manejan con una buena rentabilidad y tienen adecuado nivel de solvencia. El sector financiero por lo general refleja eso. Se convierte en una actividad sólida, en una actividad absolutamente estable, en una actividad rentable. Pero si toda la estructura económica es débil, si ha sufrido embates fuertes, si la actividad ha perdido solidez, si ya no es, la economía no es una economía robusta, obviamente el sistema financiero va a reflejar lo mismo. Las malas administraciones le han quebrado hasta la Coca-Cola. En el Ecuador hay el ejemplo de que una mala administración privada se dio el lujo de quebrar la Coca-Cola, que para Coca-Cola de Guayaquil. Claro, que para simplificar el ejemplo. Romero. No, yo creo que era anterior a él. Entonces, en cualquier tipo de actividad, si es que no hay una buena gerencia, los resultados no van a ser adecuados. Pero en la banca, el problema adicional es que al tener la responsabilidad de manejar en elevadísima proporción recursos ajenos, quien ejerce esas funciones y tiene esas responsabilidades debería cumplir también con una serie de prerequisitos y de condiciones adicionales. Por ejemplo, un banquero no puede ser un empresario que simultáneamente se dedica a otro tipo de actividades, porque inmediatamente aparecen los conflictos de interés entre su responsabilidad de manejar los recursos de terceros y los intereses que él tiene en los negocios propios. Ahora penosamente eso ha habido en el Ecuador, recordemos hace 20 años. Y eso hay que eliminarlo. De él, los señores Ortega, los señores Isaías. Así es, y uno no puede ocultar eso porque son hechos de la historia reciente ecuatoriana. Están en la ley. Pero hay que eliminarlos. Hay que prohibirle y hay que crear todo un marco mucho más estricto de supervisión al sistema financiero, para que precisamente toda esa conflictividad de intereses se la minimice, se la elimine y con ello tengamos mayores posibilidades de tener un número mucho más numeroso de buenas instituciones financieras. Que no solo es el caso de bancos, también hemos tenido problemas de este tipo yo diría, de dificultades en cooperativas, en mutualistas, en sociedades financieras. Y todo aquel que maneja dinero tiene que dedicarse exclusivamente a eso. Sí, 4.000 cooperativas en el Ecuador, supervisadas 25 por la Superintendencia de Bancos. Economista Herrera, ¿cuánto pesa la situación del sistema bancario y financiero en el Ecuador? Yo creo que pesa mucho, porque en el mundo actual la influencia política en las decisiones políticas de los gobiernos es mucho más fuerte por parte del sector financiero que por parte del sector real de la economía. Y estamos viendo, por esa influencia política, yo creo que el Banco Central, con toda la autonomía que pueda tener, no ha podido enfrentar este hecho de la preferencia a las empresas vinculadas. Y se mantiene en la ley la disposición de que hasta el 60% puede utilizarse en los préstamos a las empresas vinculadas. Esto no puede ser. ¿Por qué no se pasó en la última ley una reforma para disminuir esa posibilidad de exacción de los dineros de los depositantes a las empresas vinculadas? Y si quiebra un banco, va a quebrar un banco tipo Filambanco, ocurre que se pueden entregar garantías, se puede pedir lo que quiera, pero las empresas vinculadas que se han beneficiado de esos créditos vinculados están intocadas. Ahí está el dinero, ahí están los 400 millones de dólares o no. ¿Por qué no se toca a esas empresas? Esto es una injusticia. Esto es una injusticia. Hace unos años, hace pocos años, se creía que se debía crear nuevas instituciones financieras con los dineros del Seguro Social. O se creía que los dineros del Seguro Social deberían ir a los bancos ecuatorianos. Esto ya no es una tesis que se puede mantener. ¿Cómo se puede recolectar el dinero de los afiliados
para entregar a bancos que uno no sabe si lo están manejando bien o mal, porque no hay control del Estado en este país. El control ha sido muy nimio, muy tímido, y todo el control se ve rebasado por la influencia política, e incluso por tesis de regionalismo absurdas. Y luego quiero insistir en mi pregunta al presidente del Banco Central. Teniendo en cuenta el comportamiento del sector externo de la economía, tanto en bienes y servicios como en internación de capitales a la economía ecuatoriana, ¿cuál va a ser la política del Banco Central? Porque al pueblo le interesa también qué es lo que va a pasar hacia el futuro, que es lo más importante, en materia antiinflacionaria y en materia de tipo de cambio, a la luz del déficit de cuenta corriente y del déficit de déficit comercial. Sí. Economista Jacob. Antes de responder a la pregunta que me hace el doctor Herrera, quisiera insistir en el hecho de que efectivamente se requiere una reforma legal para eliminar o reducir drásticamente los préstamos vinculados de parte de las instituciones financieras, pero ese proyecto de ley está en el Congreso. Es decir, hay un proyecto de ley en el Congreso que elimina estos préstamos vinculados, ¿no? Pero ahí también creo yo que tiene que haber algún sentido de urgencia, los diferentes bloques en el Congreso, para que sea tratado este tema, que yo creo que hoy más que nunca... Voluntad política para cambiar. Voluntad Claro. política. Pero, repito, eso no se ha dado, y hoy ese es un hecho absolutamente legal, el que existan este tipo de préstamos. Cuando entra a la ventanilla del Banco Central, y en particular al artículo 26, y por tanto esa institución financiera, cualquier institución financiera que pasa a recibir recursos del Banco Central por el artículo 26, es decir, luego de agotar el artículo 24, se somete a un plan de estabilización del Banco Central, que por cierto es negociado con el banco. Ocurre que hasta ahora, y digo hasta ahora porque con la nueva ley ya queda eliminado el artículo 26 de la ley de régimen monetario, esas instituciones financieras sí entraban a no poder dar un sucre más en préstamos vinculados. Es decir, el Banco Central sí les exigía eso. Es decir, con los recursos que empezaba a recibir del Banco Central como préstamo de estabilización en el artículo 26 de la ley de régimen monetario, esos recursos no podían ser utilizados en cartera vinculada. Ese tipo de limitaciones sí se ha cuidado el Banco Central, no ahora, sino desde antes, se ha cuidado de imponerlos. Pero efectivamente hay que reformar la ley, hay que ir no solamente a eso, sino a mejorar supervisión bancaria, porque los problemas hay que prevenirlos y no hay que tener un marco jurídico simplemente para resolver crisis bancarias, es decir, como se dice comúnmente, apagar incendios, sino a prevenirlos. Pasando al tema monetario planteado hace un momento. El Banco Central mira el año 99 con una política monetaria que tiene que ser dirigida a bajar la inflación drásticamente. Consideramos que la meta del 24 al 29% de inflación planteada por el gobierno es alcanzable si es que existe no solamente una política monetaria ordenada, sino también una política fiscal muy austera que lleve a un déficit máximo del 4% del Producto Interno Bruto. Pedir que sea mucho menos ese déficit es difícil en circunstancias en que hay que reconstruir la costa, por ejemplo, lo que demanda un nivel de gasto muy elevado, pero que obviamente es una necesidad en este país, en términos de recuperar la infraestructura destruida como consecuencia del exceso de lluvias de la costa. Siendo una meta loable, ¿acaso no es difícil frente a las condiciones actuales que tiene el Ecuador? Siempre es difícil hacer un ajuste, pero me parece a mí que el gobierno en materia fiscal tiene que hacer un gran esfuerzo si es que quiere sentar las bases para que en los siguientes años, es decir, a partir del año 2000, el país sí pueda tener un crecimiento del orden del 5% o más, como se planteó en la campaña electoral y como lo ha anunciado el gobierno, como parte de su programa dentro de una perspectiva de largo plazo. En este escenario de posible inflación, de manejo fiscal muy disciplinado y de política monetaria ordenada, la política cambiaria se mantendría bajo los parámetros que hoy existen, es decir, dentro de lo que pudiéramos llamar una flotación sucia, como se lo conoce técnicamente,
es decir, con intervenciones cuando el Banco Central lo considera necesario, para que el tipo de cambio, y en particular el sucre, se deprecie en términos nominales a lo largo del año, en un rango que va entre 20 y 25%, lo cual consideramos que es un nivel compatible con una meta de inflación de entre 24 y 29%. ¿Se va a cumplir con lo que ustedes señalan entre las metas del 99, una baja de las importaciones del orden del 2,5%? Creemos que si es que hay esta política fiscal austera y si es que la política monetaria también se mantiene ordenada, tiene que haber una disminución de las importaciones en el año 99 versus el año 98, y esperamos que las exportaciones, sobre todo las tradicionales, puedan repuntar con respecto a 1998 y llegar a un déficit comercial significativamente menor que el que hemos tenido en este año 1998. ¿Bajan las importaciones del sector público o también van a bajar las del sector privado? Yo creo que van a bajar ambas. En realidad lo que estamos contemplando es una cierta restricción de lo que los economistas llaman de demanda agregada, que es compatible con un crecimiento que no es muy alto en el año 99, estimado en alrededor del 2 al 2,5%. ¿Subirían aranceles, prohibirían importaciones? A ese tipo de medidas, al menos el Banco Central no llegaría como recomendación si es que le preguntan su opinión. Yo creo que no es necesario llegar a eso. Me parece que hay instrumentos de política monetaria y fiscal que pueden ayudar a un mejoramiento de la balanza comercial y a un menor nivel de déficit de cuenta corriente. Ciertamente no son los niveles deseables todavía los que vamos a alcanzar en el año 99 posiblemente, pero sí son en la dirección correcta para que a partir del año 2000 sí estemos pensando nuevamente en tener un superávit comercial y un déficit fiscal que tendría que ser muy cercano al equilibrio ya a partir del año 2000. Economista Jacome, se va tornando difícil aquello que usted como técnico respetado señalaba hace pocos meses sobre los retos económicos del nuevo gobierno. Usted decía textualmente en Carta Económica, según el BID, el Ecuador es un país con mayor potencialidad de crecimiento en América Latina, podría crecer al 6,5% anual con mayor estabilización y más reformas estructurales, y al 8,5% con una sociedad más educada. Creo que eso nos lleva a la reflexión de que los años 90, por desgracia para Ecuador, son, como dije hace un momento, una segunda década perdida consecutiva, lo cual es lamentable porque, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros países de América Latina, una década perdida fue suficiente para aprender la lección. Aquí, por las razones económicas y políticas que anotaba el economista Pachano hace un momento, hemos en gran parte prolongado, además de por factores externos, esta crisis de la economía ecuatoriana, pero creo que no podemos seguirnos lamentando por no haber manejado bien las cosas durante estos casi 20 años últimos. Y tenemos que mirar con valentía, porque se requiere valentía para llevar a cabo un nuevo esfuerzo en el año 99. Y tenemos que tener, obviamente, una dirección clara de hacia dónde está yendo el país. Pero si es que en el año 99 consolidamos un buen esfuerzo de política económica, y algo que es muy importante aquí en el Ecuador, mantenemos sana la política económica, porque una de las causas más importantes de la crisis económica que vive este país ya por tantos años, es porque no se mantienen las políticas económicas sanas. Esperemos que hacia adelante se mantengan, y en esto el rol del Banco Central es de una gran responsabilidad luego del cambio constitucional que se hizo y que está vigente a partir del 10 de agosto de este año. Hoy tenemos nosotros una autonomía elevada al nivel constitucional, tenemos que emitir informes al Congreso sobre la proforma presupuestaria, cosa que no había antes, tenemos que emitir un criterio sobre el límite del endeudamiento que tiene que tener el sector público. Todos estos son... ¿Cuál va a causar más de un dolor de cabeza, incluyendo a los gobernantes? Esperemos que no, y yo quisiera repetir algo que ya se dijo hace un momento, que se entienda cuál es el rol que hoy la norma constitucional le entrega al Banco Central, y el Banco Central tiene que cumplir un trabajo responsable, basado en criterios técnicos, sin consideraciones de corto plazo, sino mirando un Ecuador de largo plazo, que es el único que puede mejorar las condiciones de vida del país. Felizmente, de acuerdo con la Constitución, ahora los vocales del directorio del Banco Central son para 6 años, renovables a 3 años. Economista Pachano, ¿cómo mira usted las perspectivas del año 99? ¿Es posible sanear a la economía ecuatoriana? Ojalá lo consigamos, por lo menos en la parte fundamental, que es en la parte pública.
Para mí la preocupación número uno es el gravísimo desequilibrio fiscal. Porque en el sector externo, si bien el deterioro también debe motivar una reflexión especial, recordemos que tenemos una reserva monetaria internacional que se ha convertido en el capital o el fondo de estabilización de una etapa que ha tenido condiciones externas adversas, pero al haber acumulado nosotros ese fondo para nuestras relaciones con el exterior, hoy tenemos la posibilidad de defendernos y hay tiempo para que las medidas que se tomen vayan dando los resultados y no tengamos en el sector externo un problema adicional de manejo económico. ¿Usted cree en la meta del 4% del PIB, la reducción del déficit? Yo diría que es muy difícil que se alcance ese nivel. Creo que no están dadas las condiciones políticas en el propio gobierno para encontrar ese nivel. No veo un afán, por lo menos hasta este momento, de entrar a enfrentar el desequilibrio fiscal de una manera definitiva. El propio hecho que en el año 1998, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y que lo hemos mencionado en esta mañana, terminemos con un déficit fiscal del 6% del PIB, demuestra que los apretones de cinturón por algún lado también se volvieron a aflojar, porque recordemos que con la eliminación de los subsidios, que fueron medidas duras, reconocidas como medidas inevitables y que debían inclusive haberse tomado con mucha antelación, se esperaba que el déficit se quede alrededor del 4%. El ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, llegó a hablar del 4%. Y hemos vuelto a tener una estimación que nos dice que es el 6%. Entonces, pensar en el 4% en el año 99, cuando inclusive hay un proceso de experimentación tributaria con el 1% que sustituye al impuesto a la renta y que va a traer algunas dificultades operativas y otras dificultades de organización económica, me parece que es loable buscarlo, pero difícil alcanzarlo. Yo le mencionaba un poco en broma a Lucho Jacome que si alcanzamos el 4% podemos apostar un almuerzo. Compromiso. Como compromiso. Compromiso económico. Y ojalá me toque a mí perder. Lo que pasa es que es una apuesta injusta porque no está en mis manos. Bueno, pero es algo que tampoco está en la nuestra. Pero ojalá lo alcancemos y ojalá yo lo pierda para que el país por lo menos tenga un nivel más razonable frente al año 98. Pero inclusive ese 4% lo veo yo difícil de mantenerlo. Por todas las condiciones y todo el análisis que hemos hecho de la relación del Ecuador con los organismos multilaterales. Yo le siento al Ecuador ausente de los organismos multilaterales. Cuando uno conversa con los representantes de esos organismos, uno percibe escepticismo respecto a la viabilidad y a la ejecución de un programa económico. Cuando uno escucha los comentarios de los representantes, dicen, no les entendemos a los ecuatorianos cómo, a pesar de todas las objeciones técnicas que se han dado, por ejemplo, al impuesto del 1%, ustedes insistan en la aplicación. Y cuando todos sabemos que requerimos de esos organismos para resolver algunos puntos cruciales. Por ejemplo, la modernización del Estado ecuatoriano. Si nosotros queremos privatizar telecomunicaciones, queremos incentivar la inversión extranjera, ¿cómo es que eliminamos el sistema de impuesto a la renta e incorporamos un nuevo régimen tributario que no les va a permitir aplicar los convenios de doble tributación para evitar precisamente una sobrecarga tributaria a los inversionistas extranjeros? Entonces tomamos decisiones justo en la dirección contraria. Entonces, como ejemplo de mi reflexión y de lo que yo siento, el año 99 para mí
es un año en donde todavía tengo un elevado nivel de incertidumbre y un grado de pesimismo soportado en este tipo de eventos, de situaciones. Tenemos elementos adicionales internos de la economía y una digresión. Aquí Washington hablaba sobre el problema del sistema financiero. Yo creo que dentro del sistema financiero hay buenas instituciones, hay instituciones a las que hay que readecuarlas, hay instituciones que han sufrido por distintas razones y que están en condiciones muy precarias. Y las razones pueden ser varias. En los créditos vinculados puede ser uno de los elementos. Y precisamente hay que evaluar el concepto de crédito vinculado en instituciones en las cuales se han confundido los intereses del banquero con los intereses del empresario no banquero, en la misma persona. De lo que pueden ser créditos con entidades vinculadas, absolutamente sanas o sanos, porque no ha habido esa conflictividad de intereses. Yo no le satanizaría al vínculo crediticio por ser vínculo, sí, le bajaría del porcentaje, pero le cambiaría las características. No O le a lo mejor el porcentaje de un 60% frente al patrimonio, que es el aporte de los propios promotores del banco, puede ser razonable o puede no ser razonable, dependiendo cómo se le conceda. Pero lo que yo sí creo es que tiene que ser esas operaciones más cristalinas y mucho más sustentadas con garantías para que precisamente no se produzca lo que Washington con mucha razón se inquietaba y decía, no es posible que hayan carteras vinculadas que no tienen garantías reales de las empresas a las que han desarrollado esos grupos empresariales, y cuando colapse el banco, las empresas quedan muy bien y los depositantes o el Estado es el que tiene el costo. Entonces, aquí lo que yo creo es que tenemos que racionalizar las cosas para ser más responsable y más cristalino también al sistema financiero. Igual que estamos demandando a todos los demás sectores de la economía, porque no tiene por qué ser un sistema que guarda información. Mientras más información proporcione el sistema financiero, más rápida va a ser la acción de prevenir problemas serios de dinero. Economista Herrera, ¿cuáles son las perspectivas para usted el año 99? ¿Cómo es para el año 99 yo veo por lo menos dos factores que podrían darnos algún desahogo. Primero, en el sector externo van a aumentar las exportaciones de banano, de camarones y tal vez mejorar el precio de petróleo, dependiendo de la evolución mundial del fenómeno de la guerra o de la invasión a Bagdad. De todas maneras, a mí me parece que la autonomía del Banco Central debería ser preservada in extremis, en forma exagerada, porque las fuerzas económicas de este país, las fuerzas oligárquicas de este país, a través de sus voceros políticos en el Congreso, van a hacer lo necesario para repetir la imposición de impuestos antitécnicos como el 1%. Yo coincido con Abelardo, yo acabo de regresar de Argentina, y en Argentina no me creían mis colegas economistas que eso se había producido en el Ecuador. Tuve que hacer un gran esfuerzo para decir que era verdad, pero me faltaban argumentos. De todas maneras, el Ecuador tiene que gastar en el 99, si no, no puede reconstruir la costa, si no, no puede hacer una serie de actividades para dotar de seguridad a la población ecuatoriana. Pero no gastar más de lo que le ingresa. Tiene que gastar, y entonces para mí es tan importante una buena política de gasto, un gasto eficiente, no un gasto desperdigado, ineficiente, como está apareciendo en el interinazgo de Alarcón, no, tiene que gastar bien. Pero no puede uno imaginarse que se puedan hacer las cosas sin gastar dinero, especialmente en política social. Y tiene que buscar la manera de incrementar los ingresos. No se puede renunciar a la eliminación de las exoneraciones del IVA. No se puede renunciar a generalizar las contribuciones. No se puede renunciar a que todo el mundo pague sus impuestos. Y los impuestos que vayan quedando, según diga el señor Nebot, los impuestos que vayan quedando, pero tiene que ser para todos. Tiene que haber un gran esfuerzo de control de la tributación, porque de lo contrario no se puede decir
vamos a eliminar el déficit fiscal simplemente disminuyendo los gastos. Esto es ahogar a la economía del país. Esto es producir una recesión tremenda. Y este país, con el desempleo que tiene, con el deterioro de los ingresos que tiene, con una inflación tan alta, pues ya no puede soportar mayores ajustes recesivos. Eso políticamente hay que tener muy en cuenta. Y el Banco Central tiene que pararse muy fuerte frente a las influencias que van a venir del poder económico que controla el poder político en la mayoría congresil. Y en eso hay que estar muy claros. Nosotros hacemos votos porque ojalá, con fe y optimismo en el Ecuador, arrimando el hombro a todos los sectores, pueda ser un mejor año el año 99. Por cierto, uno tiene que ser realista, pragmático y ver lo que ha sucedido el año 98 y proyectar ese año 98 al 99. Ojalá este año 99 sea el año de la presentación ya del plan macroeconómico del gobierno, y esto le compete al Frente Económico. Agradecemos la presencia en este especial de fin de año del presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, economista Luis Jacome, del ex gerente del Banco Central, economista Belardo Pachano, y del consultor internacional Washington Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias. 440-989.